Él no habita en templos hechos por hombres. Amén. Allí en el 17:27 dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y le demostró a todos quién es ese hombre y levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con eso terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Algunos creyeron, otros se burlaron, ¿sí? Y otros parecían interesados, ¿sí? Acá podemos ver cuán importante es conocer el lugar donde se va a predicar la palabra, ¿sí? Hay que conocer la cultura, hay que conocer las tradiciones, hay que conocer, ¿sí?, todo lo que ellos, porque no podemos ir a impartir algo que sea chocante, ¿sí? Acá podemos ver la importancia de conocer la palabra de Dios. Y en ella encontramos la respuesta, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos qué decir o cómo decirlo, la palabra de Dios sí lo sabe, ¿sí? Él les dice que esto no viene desde ahora, esto viene desde hace muchos años atrás, ¿sí? Y gracias a que Él pudo hablar, muchos creyeron, así como muchos se burlaron. Pero lo importante es que muchos creyeron, ¿sí? Y nosotros podemos decir: ¿para qué sigo predicando? ¿Para qué sigo hablando de Dios si nunca veo frutos? Nunca veo que alguien haga algo. Pero tenemos que tener paciencia, porque esos frutos, esas semillas que nosotros plantamos, a su tiempo van a dar fruto. Amén. Pueden dar fruto en el momento, ¿sí? Como ellos que se convirtieron ahí nomás. Pero hay otros que se tardan muchísimos años, ¿sí? Pero tenemos que ser pacientes y esperar, porque Dios a su tiempo va a dar fruto. Amén. ¿Saben? El jueves fuimos a la escuela de Leviane, ¿sí? Y allá fuimos a festejar el Día del Niño, ¿sí? Y no saben lo felices que estaban los niños de ese lugar. Nos recibieron con un amor incondicional, con un amor que ellos estaban esperando que la iglesia se hiciera presente, ¿sí? Cuando llegó la hora de que Leandro les contaba la historia, ellos hicieron una ronda, ¿sí? Y estaban todos allí y había niños que participaban, ¿sí? Algo que otros años no sucedía tan a menudo, ¿sí? Pero había niños que participaban, estaban interesados, hacían silencio, escuchaban lo que estaba pasando, ¿sí? Y no solamente eso, sino que algunas maestras también estaban escuchando atentas el mensaje, ¿sí? Ya no estaban lejos como antes, estaban cerca, estaban ahí escuchando.
Y yo podía mirar a los niños y decía, qué maravilloso que es Dios. Después de tantos años, ¿sí?, yendo a una escuela, ¿sí?, porque no es el primer año que vamos. Después de ir tantos años a la escuela, se están viendo los frutos, ¿sí? Los niños están interesados en Él, creen en Él. Antes le preguntaban cualquier cosa acerca de Jesús y ellos respondían en su inocencia cualquier otra cosa. Pero ahora les preguntaban y ellos respondían que Jesús los sanó, que Jesús estaba con él, ¿sí? Y ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo comienza a moverse y el Espíritu Santo comienza a dar fruto en ellos, ¿sí? Y fue algo muy bonito cuando se acercó una nena y nos pidió una pulserita, ¿sí?, que dijo que era para su hermano, ¿sí?, que tenía cáncer. Y ella dice, yo le quiero dar la pulserita a mi hermano porque sé que Jesús la va a sanar. Y se podía ver eso, ¿sí? Entonces, como Pablo, ¿sí?, que predicó y algunos creyeron, así hoy en día se están viendo los frutos, ¿sí? Cuando nosotros salimos a predicar constantemente, cuando nosotros salimos allá afuera y predicamos de su amor, predicamos de su salvación, vamos a ver los frutos, ¿sí? Continuando con Pablo, ¿sí?, en 1 Corintios se nos cuenta que él llega con mucha debilidad a Corinto, ¿sí?, con debilidad y llega con mucho temor, ¿sí? Él ya había estado siendo perseguido, lo habían encarcelado, lo habían golpeado, ¿sí? Y él llega con mucho temor a ese lugar, porque yo creo que ya se había cansado de vivir lo mismo, ¿sí? Y aquí se encuentra con Priscila y Aquila, ¿sí? Y él decide quedarse a trabajar con ellos en ese lugar. Su ministerio dura aproximadamente 1 año y medio, ¿sí? Luego se unen Silas y Timoteo, que anteriormente se habían separado. Los judíos de ese lugar se opusieron a que Pablo pudiera predicar, ¿sí? Y lo insultaron, lo ofendieron, ¿sí? Le dijeron todo menos gracias por predicar del Evangelio, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con ese rechazo, muchas veces nos encontramos que no nos aceptan mucho, ¿sí? Directamente no nos aceptan la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a resistir, tenemos que aprender a ser fuertes, ¿sí? Porque no todo es color de rosa. Entonces, Pablo, allí en ese lugar, también escribe 1 y 2 de Tesalonicenses, ¿sí? ¿Para qué? Para animar a aquellos creyentes que están siendo perseguidos, ¿sí? Y para fortalecerlos, para enseñarles cuál es la vida correcta que Dios quiere, ¿sí? Y allí recibe otra visión, ¿sí?, que Pablo la acepta en su corazón, ¿sí? Y vemos nuevamente cómo él recibe el Espíritu Santo. Esta visión es que a pesar de las dificultades, él continúe. Nicolás hace rato nos hablaba de que te esfuerces, que seas valiente, ¿sí? Y Pablo nos dice que a pesar de las dificultades que tengamos, que sigamos, que continuemos, ¿sí? Porque quien se lleva toda la gloria, quien se lleva toda la honra no somos nosotros, es Dios. Amén. 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 Y en el capítulo 18, en el versículo 18 se nos menciona cómo Pablo se rapa la cabeza, ¿sí?, en señal de haber terminado con un voto que él había hecho, ¿sí? Esas eran las costumbres judías, ¿sí? Allí en el 18,
18, dice: después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue en Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. ¿Sí? Acá nos encontramos que él cumple, ¿sí?, con este voto. ¿Qué podemos aprender de todo este viaje misionero? ¿Qué podemos aprender acerca de todo lo que pasó Pablo, acerca de todo lo que le sucedió? Que Dios siempre va a dar buenos resultados, ¿sí? Incluso a raíz de un fuerte desacuerdo, por ejemplo el que tuvo con Bernabé, ¿sí? Nos encontramos de que a pesar de esas diferencias que podemos tener entre hermanos, Dios siempre se va a llevar toda la gloria. ¿Sí? Pablo decidió circuncidar a Timoteo. Mediante esta acción nos da el ejemplo de la importancia de mostrar el respeto hacia otras personas, hacia la comunidad con la que estamos intentando predicarles, ¿sí?, compartir el Evangelio. Luego nos encontramos en que Pablo y Silas escuchan la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos no deciden irse para cualquier lado, ellos deciden hacer la voluntad de Dios, deciden escuchar la voz de Dios. Amén. Y también nos encontramos de que muchas veces cuando estamos en nuestra peor dificultad, también Dios se merece la gloria, nuestra alabanza, ¿sí? Pablo y Silas estaban pasando por un momento horrible en la cárcel, pero ellos seguían alabando, seguían exaltando, seguían poniendo en alto el nombre de Dios, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios, un sacrificio constante de alabanza, ¿sí? Que nosotros, a pesar de las dificultades por las que estamos pasando, que podamos alabarlo, que podamos exaltarlo, que con nuestro testimonio podamos ir y predicar a aquellas personas que están allá afuera. Amén. Los pilares de misiones son 3: orar, ir y dar, ¿sí? Y si yo les digo, vamos a orar por los misioneros. Amén. Después yo les digo, vamos a dar una ofrenda por los misioneros. Amén. Y si yo les digo, vamos a ir allá afuera por los misioneros, o vamos a ir allá afuera por las personas que están en necesidad. Amén. Amén. Y hace rato cantábamos una alabanza que ya se oye el shofar, ¿sí? Nosotros somos la iglesia. Nosotros estamos esperando ansiosos de que Cristo venga. Amén. Amén. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Amén. Entonces, si nosotros estamos esperando que Cristo venga, ¿cómo podemos pretender que venga si nosotros no predicamos, si nosotros no salimos allá afuera? ¿Sí? Dios nos puede llamar a que nosotros vayamos a predicar del otro lado del mundo. Y gloria a Dios si nos pasa eso. Pero también nos puede llamar a predicar del otro lado de la calle, del otro lado de la pared que nos divide una casa. ¿Sí? Podemos ir a predicar allá lejos o podemos predicar cerca a nuestro prójimo, al hermano que está pasando por una situación, porque su fe se debilita también. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ir a predicar lejos o podemos predicar cerca. La intención es que nosotros abramos nuestra boca y prediquemos de Dios, ¿sí? Que hablemos de Él. Y usted me puede decir, si supieras, Valeria, todas las cosas que he hecho para llegar hoy hasta este lugar, o todos los domingos para llegar a la iglesia.
y vos querés que yo vaya y predique, vos querés que yo vaya y hable. No sabes la situación por la que estoy pasando. Y vos querés que yo vaya y abra mi boca y hable de Dios. Y sí, eso es lo que quiere Dios. Yo no lo quiero. Dios es quien lo quiere. ¿Sí? Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo callar ese amor? ¿Cómo callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Sí? Si hay personas allá afuera que muchos se están matando, muchos están terminando con su vida, ¿sí? Otros están teniendo accidentes y nosotros nos quedamos callados, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad de hablar, cuando tenemos la oportunidad de decir, aunque sea Dios te bendiga, aunque sea algo chiquitito, que sepan que Dios es gozo, que sepan que Dios es consuelo. No sabemos por la situación que están pasando las personas, pero que nosotros podamos abrir nuestra boca y decirle que Dios es consuelo, Él es refugio. Amén. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre. ¿Sí? Que nosotros podamos abrir nuestras bocas y decirle todo lo que ellos necesitan. Amén. Que podamos tener un corazón sensible a la voz de Dios y que le podamos pedir que Él renueve nuestras fuerzas, que Él renueve nuestras vidas, porque somos llamados a adorarle. ¿Sí? Todos los que estamos aquí y todos aquellos que están allá afuera. El reloj sigue corriendo y hay personas, hay almas que se están perdiendo. ¿Sí? Entonces que nosotros podamos dejar nuestro yo de lado y mirar la necesidad de la otra persona que está allá afuera. ¿Sí? Te invito a que puedas ponerte de pie.